El reloj antiguo del salón dio las 6 de la tarde. Delia Fabri apartó la mirada del cuadro oscurecido que llevaba 3 horas restaurando. Sus dedos, manchados con un compuesto especial para limpiar la capa de pintura, temblaban ligeramente de cansancio. El sol del atardecer que entraba por las altas ventanas del taller coloreaba todo a su alrededor en tonos azul dorado. La enorme mansión de la familia Bertolucci, que se había convertido en su hogar hacía 2 años, siempre le había parecido a Delia un ser vivo. Respiraba historia, guardaba los secretos de muchas generaciones y a veces los susurraba por la noche cuando el viento soplaba por los viejos pasillos. La casa estaba en lo alto de una colina, rodeada de viñedos que corrían por las laderas, como los pliegues de un vestido de terciopelo verde. Castelvetro, un pequeño pueblo perdido entre las colinas de la Toscana, vivía según sus propias leyes especiales. Aquí todos se conocían, las noticias corrían más rápido que el viento, y la tradición se valoraba por encima de todo. Delia seguía siendo una extraña aquí, a pesar de su matrimonio con un miembro de una de las familias más respetadas del pueblo. «Signora Bertolucci, la cena estará servida dentro de 1 hora». Llegó la voz de Teresa, el ama de llaves, haciendo que Delia diera un respingo. «Gracias, Teresa. ¿Ha vuelto ya Máximo?» «No, señora. Llamó y dijo que llegaría tarde a la bodega. La señora Luciana me dijo que te dijera que te espera para cenar». Delia contuvo un suspiro involuntario. Las cenas con su suegra siempre se convertían en una exquisita tortura. Luciana Bertolucci, viuda del fundador de la bodega, había convertido el negocio familiar en una empresa próspera, pero seguía siendo una mujer de la vieja escuela, para la que la tradición era primordial. Al guardar los pinceles y los disolventes, Delia recordó su primer día en esta casa. Entonces todo parecía un cuento de hadas, una vieja mansión, un marido cariñoso, una nueva familia. Pero poco a poco el cuento de hadas había empezado a desvanecerse, como los murales de las paredes de la antigua capilla que había restaurado recientemente. En el cuarto de baño, mientras se limpiaba las manos, se vio reflejada en un espejo antiguo. Los delicados rasgos de su rostro, heredados de su madre francesa, parecían ahora especialmente frágiles. El pelo oscuro, recogido en un moño descuidado, le quedaba suelto alrededor de los hombros. A sus 32 años, parecía más joven, lo que a menudo provocaba las miradas de desaprobación de las matronas locales. Tras ponerse un riguroso vestido del color del vino de Borgoña, el color favorito de su suegra, Delia bajó al comedor. La enorme estancia, con sus frescos en el techo y sus pesadas cortinas, siempre le pareció demasiado pomposa para las cenas familiares. Luciana ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, recta como una cuerda, con el pelo gris impecablemente peinado. Su presencia parecía llenar todo el espacio. «Buenas noches, mamá», dijo Delia en una dirección familiar que aún le parecía falsa. «Delia, querida, ¿te has vuelto a pasar el día en el taller? No es muy saludable para una joven pasar tanto tiempo sola». Esta frase, pronunciada con una mezcla perfecta de preocupación y reproche, fue el primer movimiento en su fiesta de todas las noches. Delia sonrió habitualmente. «La restauración requiere tiempo y paciencia. Además, es mi trabajo». «Trabajo». Luciana arrugó ligeramente la nariz, como si la palabra tuviera un sabor desagradable. «En nuestra familia, las mujeres nunca trabajaban. Se dedicaban a la familia y a mantener a sus maridos». «Los tiempos cambian, mamá. No todo lo que cambia lo hace para mejor». Humberto, el viejo bodeguero, apareció en el comedor con una botella de vino. Su aparición fue como un soplo de aire fresco. Llevaba más de 40 años trabajando en la bodega y recordaba incluso al padre de Máximo. «Señora Delia, he traído una nueva cosecha. Me gustaría conocer su opinión». Delia aceptó la copa agradecida. Humberto era una de las pocas personas que la trataba con auténtica calidez. A menudo había un destello de algo parecido a la simpatía en sus ojos, aunque ella no entendía el motivo. «Máximo llega tarde otra vez», comentó Luciana, dando un sorbo a su vino. «Últimamente tiene mucho trabajo. ¿No te parece que se ha vuelto más desapegado?» Delia sintió que sus hombros se tensaban. Detrás de aquella pregunta se escondía otra, no formulada. «¿Qué has hecho mal?» «Tiene muchas cosas en la cabeza con el nuevo proyecto de ampliación de la bodega». «Sí, el proyecto necesita toda su atención. Por cierto, ¿has mirado el papeleo que le pasé a través de Vincenzo? Tiene que ver con la gestión de la propiedad». «¿Qué documentos?» Delia frunció el ceño.
No he recibido ninguno. De verdad, qué raro. Estaba segura de que Vincenzo tenía que habérmelos entregado la semana pasada. Tendré que recordárselo. En ese momento, Máximo entró en el comedor. Alto, de mentón recio y atentos ojos marrones, parecía cansado. Tenía la camisa ligeramente arrugada y una mancha roja en el cuello, probablemente de vino. Pido disculpas por llegar tarde. Besó a su madre en la mejilla y luego rozó ligeramente con los labios la sien de Delia. Olía a colonia, demasiado fuerte, como si la hubiera refrescado recientemente. ¿Qué tal la reunión con los distribuidores?, preguntó Luciana. Productiva. Están interesados en ampliar su suministro. La cena continuó, llena de conversaciones sobre los negocios de la bodega. Delia comió en silencio, observando a su marido y a su suegra. Era como si hablaran en su propio idioma, que solo entendían ellos dos. A veces se sentía como un extra en aquel dúo. Después de cenar, Máximo se retiró al estudio para trabajar en unos documentos. Delia subió al taller, su santuario. El sol ya se había puesto y la habitación estaba en penumbra. Se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Llamaron a la puerta. Era Flavia Zanotti, su única amiga de verdad en Castelvetro. He traído algo interesante para tu colección. Flavia sacó una caja antigua de su bolso. La encontré en una venta en Siena. Flavia tenía una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad y solía llevarle a Delia objetos interesantes. Pero hoy su mirada era inusualmente seria. ¿Pasa algo?, preguntó Delia. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Como actividad inusual en torno a las escrituras de la casa? ¿Qué quieres decir? Solo presta atención, sobre todo a los papeles que te piden que firmes. Flavia, me estás asustando. Lo siento, tal vez estoy exagerando, pero los rumores viajan rápido en una ciudad pequeña, y algunos de ellos son inquietantes. Delia quiso interrogar más a su amiga, pero en ese momento Luciana se acercó al taller. «Oh, ¿tenemos visita? Buenas noches, Flavia». «Buenas noches, señora Bertolucci, ya me iba». Cuando Flavia se hubo ido, Luciana miró el taller con atención. «Sabes, querida, creo que deberías trasladar el taller a otro sitio. Esta habitación sería perfecta para una guardería. ¿Quieres tener hijos, verdad?» «Por supuesto, pero Máximo y yo hemos decidido esperar por ahora. El tiempo pasa, querida, y el reloj corre sin piedad». Luciana se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una desagradable sensación de malestar. Delia se acercó a un cuadro inacabado, el retrato de una joven, presumiblemente de un artista desconocido del siglo XVII. Llevaba un mes trabajando en él, liberando poco a poco la colorida capa de suciedad y barniz oscurecido. Cada día que pasaba, el rostro del retrato se volvía más y más nítido, y había algo inquietante en él. La mujer miraba de reojo, como si evitara la mirada del espectador, y una sonrisa amarga le acechaba en la comisura de los labios. Delia pasó el dedo por el borde del lienzo, donde encontró una inscripción apenas legible en latín. Memento mori. Recuerda la muerte. Una inscripción extraña para el retrato de una mujer joven. En ese momento se oyeron pasos y voces apagadas en el pasillo. Delia se acercó a la puerta y se quedó inmóvil al reconocer la voz de su marido. «Mamá, ¿estás segura de que esto es necesario?» «Absolutamente. Vincenzo lo ha preparado todo. Tenemos que actuar ahora antes de que sospeche algo. Pero tal vez... No hay quizás, hijo. Te das cuenta de que nunca será una Bertolucci de verdad. Ella es demasiado diferente». Las voces se hicieron más bajas y pronto callaron por completo. Delia estaba apoyada en la pared, sintiendo el frío de la antigua mampostería penetrar a través de la fina tela de su vestido. Las palabras de Flavia sobre los documentos y la extraña actividad resonaban en su cabeza. Algo estaba pasando en esta casa, algo nada bueno, y ella parecía ser la última persona en enterarse. La mañana era inusualmente fría para ser septiembre. Delia se despertó sola. La cama de al lado estaba intacta. Máximo no había vuelto a casa, alegando papeleo urgente en la bodega. No le había ocurrido casi nunca, pero en los 2 últimos meses se había convertido en algo casi habitual. Se puso una rebeca de lana y se acercó a la ventana. La niebla se cernía sobre los viñedos, convirtiendo las hileras de cepas en siluetas fantasmales. A lo lejos se oían las voces de los trabajadores. Empezaba la vendimia. Thérèse llamó suavemente a la puerta, trayendo el café de la mañana.
El ama de llaves llevaba más de 20 años trabajando en la casa y conocía todos sus secretos, pero prefería mantener la boca cerrada. «Señora, ¿tiene una carta del banco?» Teresa depositó en la bandeja un grueso sobre con el logotipo oficial. Delia abrió el sobre, pasó los ojos por las líneas y frunció el ceño. El banco le notificaba un intento de cambio de titularidad de la casa, y la solicitud se hacía en su nombre, aunque ella no había firmado nada de eso. «Teresa, ¿sabes quién recogió el correo la semana pasada?» «Normalmente la señora Luciana o el señor Máximo recogen el correo. Yo solo entrego las cartas en las habitaciones». Algo parecido a la simpatía destelló en la voz del ama de llaves. Delia recordó la conversación que había oído ayer y sintió un mal presentimiento. Se vistió a toda prisa y bajó al comedor. Luciana ya estaba en su asiento habitual, mirando el periódico de la mañana. Llevaba un vestido azul oscuro que acentuaba su porte regio y un collar de perlas, atributo constante de su imagen. «Buenos días, querida. Estás pálida. ¿Has dormido mal? ¿Dónde está Máximo?» Tenía una reunión temprano con inversores en Siena. ¿No lo sabías? Delia sabía que era mentira. Su marido no había mencionado ninguna reunión ayer. Se sentó a la mesa, sintiendo la atenta mirada de su suegra sobre ella. «Mamá, he recibido una extraña carta del banco». «Oh, es un malentendido». Luciana agitó la mano despreocupadamente. «Vincenzo ya está investigando el asunto. Solo un error en la documentación. ¿Por qué escribe el banco sobre una solicitud en mi nombre que yo no he hecho?» «Delia, cariño, estos trámites son muy tediosos. Deja el manejo de los asuntos legales a los profesionales. Mejor cuéntame cómo va la restauración del retrato». El desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Después, Delia se dirigió a la ciudad. Tenía que ver a Flavia. La tienda de antigüedades de su amiga estaba situada en una estrecha calle del centro histórico. La campana de la puerta tintineó melodiosamente cuando Delia entró. Flavia estaba colocando candelabros antiguos de plata en el escaparate. «Tenías razón con lo de los papeles», empezó Delia sin preámbulos, mostrando una carta del banco. Flavia examinó el papel. «Oí una conversación en el café. Vincenzo estaba discutiendo con alguien un plan para transferir la propiedad. No sabían que entendía los términos legales». «¿Pero por qué? La casa ha pertenecido a la familia Bertolucci durante generaciones». «Exactamente. Y Luciana quiere que siga siendo así. Eres una amenaza para ella». «¿Ia? ¿Por qué?» «Porque no eres como ellos. Eres independiente. Tienes tu propio trabajo, tus propios puntos de vista. En su mundo, una mujer tiene que hacer sombra a su marido». Un matrimonio mayor entró en la tienda y la conversación tuvo que interrumpirse. Delia paseó entre los estantes, mirando las antigüedades. Un marco de plata deslustrada le llamó la atención. La fotografía era de una joven Luciana con su marido y el pequeño Máximo. Estaban rodeados de viñedos, pero había algo que no encajaba en aquella imagen idílica. Luciana sostenía a su hijo por los hombros, como protegiéndolo o alejándolo de su padre. «Esta es la única foto de los tres», dijo Flavia en voz baja mientras se acercaba. Un mes después de esa foto, Carlo Bertolucci murió en un accidente de coche. Un extraño accidente en una carretera de montaña. El coche era casi nuevo, y Carlo tenía fama de ser un conductor muy cuidadoso. «¿Crees que...?» «No pienso nada. Es solo que mucha gente de este pueblo recuerda que Carlo iba a divorciarse de Luciana para casarse con una joven artista de Florencia». Delia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Recordó cómo una vez, en un arranque de franqueza, Máximo le había hablado de su infancia, de cómo su madre, tras la muerte de su padre, se había dedicado por completo a su educación, controlando todos sus movimientos. «¿Tienes un abogado de confianza? ¿No de por aquí?», preguntó Flavia. «¿Para qué iba a necesitar un abogado?» «Porque su marido se está reuniendo con Vincenzo para algo más que el negocio de la bodega. Los vi ayer en un viejo café de las afueras. Estaban discutiendo unos papeles de divorcio». Delia se balanceó, agarrándose al borde de la mesa. Todas las piezas del mosaico empezaban a encajar, las tardías devoluciones de Máximo, las extrañas conversaciones con su madre, la carta del banco. «¿Qué debo hacer?» «Para empezar, reunir información. ¿Tienes acceso a los registros de la bodega?» «Solo a los relativos a la restauración de etiquetas de vino antiguas. Este fue mi primer proyecto para ellos». «Empiece por ahí.
A veces se pueden encontrar cosas interesantes en papeles viejos. De vuelta a casa, Delia subió al estudio. El retrato de la joven en el que había estado trabajando ahora parecía un siniestro presagio. Sacó una carpeta de papeles de restauración de etiquetas y empezó a revisarlos metódicamente. Entre los papeles amarillentos encontró un viejo recorte de periódico. El artículo trataba de la trágica muerte de Carlo Bertolucci. Entre las líneas podía leer indicios de las extrañas circunstancias del accidente, pero la investigación se cerró rápidamente. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Humberto, el viejo bodeguero. «Señora Delia, siento molestarla. He traído unas muestras de etiquetas antiguas que encontré en los archivos». Su mirada se posó en un recorte de periódico y su rostro se ensombreció. «¿Trabajaba usted aquí cuando murió el señor Carlo?», preguntó Delia con cautela. Humberto miró a su alrededor como si comprobara si había alguien. El señor Carlo era un buen hombre, quizá demasiado bueno para esta familia. Quería cambiar muchas cosas, tanto en la bodega como en su vida. «¿Qué quieres decir?» «Cuidado, señora Delia. En esta casa, las paredes tienen orejas y los secretos dientes muy afilados. Por la noche tuvo lugar la tradicional cena familiar. Máximo volvió tarde, oliendo a coñac caro. Luciana habló toda la velada de la próxima fiesta de la vendimia, como si no ocurriera nada raro. Delia los observó en silencio, fijándose en cada mirada, en cada gesto. La forma en que se miraban, como si estuvieran compartiendo un secreto. Cómo Máximo evitaba mirarla a los ojos. El modo en que Luciana dirigía discretamente la conversación, evitando que se desviara en una dirección incómoda. Después de cenar, subió a su dormitorio y empezó a revisar sus cosas. En el joyero yacía el anillo de compromiso de su madre, el único recuerdo que tenía de ella. Al mirarlo, Delia recordó las palabras de su padre. «Nunca dejes que otros decidan tu destino». Al otro lado de la ventana, la oscuridad se hacía más densa. Los faroles estaban encendidos en los viñedos. Los trabajadores se preparaban para la vendimia nocturna. En algún lugar del piso de abajo se oyó un portazo y unos pasos. Máximo volvía a salir de casa. Delia saca el teléfono y marca el número de su viejo amigo de Milán, un conocido abogado. «¿Marco? Necesito que me ayudes. Es sobre derechos de propiedad y un posible divorcio». En la oscuridad del taller, el retrato de la joven pareció cobrar vida. Delia se dio cuenta ahora de lo que expresaba su rostro. Era la determinación de alguien dispuesto a luchar por su vida. Las bodegas de la familia Bertolucci eran subterráneas. El aire fresco contenía olores de madera, uva y tiempo. Delia bajó los escalones de piedra con un viejo cuaderno de notas aparentemente relacionado con la restauración de etiquetas de vino. En realidad, buscaba cualquier información que pudiera ayudarla a comprender lo que estaba ocurriendo. Humberto le había prometido enseñarle los archivos, una pequeña sala al fondo de la bodega donde se guardaban documentos relacionados con la historia de la bodega. El viejo bodeguero la esperaba en la maciza puerta de roble con un manojo de llaves en la mano. «La señora Luciana no suele bajar aquí», dijo en voz baja, abriendo la cerradura. «Dice que la humedad le hace doler las articulaciones, pero yo creo que es otra cosa, demasiados recuerdos». La habitación era inesperadamente espaciosa. A lo largo de las paredes había estanterías metálicas llenas de carpetas y cajas. En el centro había un enorme escritorio cubierto de una gruesa capa de polvo. «Aquí hay documentos de los últimos 50 años». Humberto pasó la mano por los lomos de las carpetas. El señor Carlo era muy pedante con los registros. Cada contrato, cada transacción, todo quedaba registrado. «¿Están aquí también los títulos de propiedad?». Humberto vaciló. «La mayor parte debe estar en el despacho de la señora Luciana, pero las copias podrían estar en cualquier parte». Se dirigió a la estantería más alejada y sacó una carpeta destartalada. «Estos son los estados financieros del año anterior a la muerte del señor Carlo. Quizá le interese echarles un vistazo». Delia abrió la carpeta. Entre las columnas de cifras había notas escritas con letra masculina y segura. Era evidente que Carlo Bertolucci había notado alguna discrepancia en los informes. El señor Carlo descubrió que parte de los fondos se transferían a una cuenta bancaria suiza, dijo Humberto en voz baja. La cuenta estaba a nombre de la señora Luciana. Iba a hacerla auditar.
Y entonces hubo un accidente, terminó Delia. Encontraron rastros de frenada en la carretera de montaña, pero el examen se hizo muy rápido. La señora Luciana conocía a la gente adecuada. En ese momento se oyeron pasos desde arriba. Humberto cogió rápidamente la carpeta de las manos de Delia y la dejó en el suelo. «Viene alguien. Debes salir por la segunda salida». La condujo hasta una puerta poco visible oculta tras una estantería. «Esta escalera lleva a la parte antigua de la casa. Ten cuidado, los escalones son resbaladizos». Delia subió la estrecha escalera de caracol, aferrándose a la húmeda pared. Sus pensamientos eran confusos. Si Luciana estaba realmente implicada en la muerte de su marido, ¿de qué otra cosa era capaz? Las escaleras la condujeron a un ala abandonada de la casa. Los viejos muebles estaban cubiertos de polvo y del techo colgaban telarañas. Una tenue luz brillaba a través de las sucias ventanas. De repente, oyó voces procedentes de la puerta entreabierta de la habitación contigua. Máximo y Vincenzo. «Todo está listo», decía Vincenzo. «Los papeles del divorcio están redactados. Tan pronto como ella firme el poder notarial para administrar la herencia, podremos proceder. Ella no solo firmará. Tenemos un plan para eso. Tu madre ha pensado en todo. No estoy seguro de que valga la pena ir tan lejos. Máximo, tú mismo dijiste que ella empezó a hacer demasiadas preguntas, especialmente sobre la muerte de tu padre. No podemos arriesgarnos». Delia se quedó helada, con miedo a moverse. ¿De qué plan estaban hablando? «El informe psiquiátrico está listo», continuó Vincenzo. «El doctor Moretti confirmará que sus obsesiones sobre una conspiración contra ella son un síntoma de trastorno paranoide. Después de eso, el tribunal se pondrá de nuestra parte. ¿Y si ve a otros médicos? Estará en una clínica para entonces. Por su propio bien, claro». Delia sintió que las náuseas le subían por la garganta. «Quieren declararla loca, encerrarla en una clínica, quitarle todo, su casa, su reputación, su libertad». Retrocedió con cuidado de no hacer crujir las tablas del suelo. Era urgente ponerse en contacto con Marco, su abogado de Milán. Volvió a su habitación y marcó un número conocido. «¿Marco? La situación es peor de lo que pensábamos. Están preparando los documentos para mi incapacidad». «Esto es grave». La voz de su amigo sonaba preocupada. «¿Tienes pruebas de sus intenciones?» «Solo lo que he oído por casualidad, pero tengo algo más. Documentos que pueden indicar la implicación de Luciana en la muerte de su marido. Ten mucho cuidado. Si se dan cuenta de que sabes algo, ¿qué hago?» «Primero, empieza un diario. Anota todo lo que ocurra, con fechas y detalles. 2. Encuentra la forma de copiar esos documentos de los archivos. Y 3. No firmes absolutamente nada de lo que te ofrezcan». Después de hablar con Marco, Delia sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir, anotando todos los acontecimientos de las últimas semanas. Se dio cuenta de que esa podía ser su única defensa. Por la noche, durante la cena, Luciana se mostró inusualmente amable. «Delia, querida, te he concertado una cita con un médico maravilloso. Últimamente pareces muy estresada». «Gracias, mamá, pero me encuentro bien». «Insisto, el doctor Moretti es un excelente especialista. Ha ayudado a muchas mujeres a lidiar con el estrés». Delia sintió que se le estrechaba la garganta. «¿Cuándo es la cita?» «Pasado mañana. Máximo te llevará». Desvió la mirada hacia su marido, pero éste estudiaba diligentemente el contenido de su plato. Después de cenar, Delia subió al estudio. El retrato de la joven estaba casi terminado. Ahora vio en su mirada no solo tristeza, sino miedo, el miedo de una persona atrapada. Llamaron a la puerta. Era Flavia. «Te he traído algo», le tendió una pequeña grabadora. «Guárdala contigo. Graba todas las conversaciones, especialmente con el doctor Moretti». «¿Lo conoces?» «Sé que una mujer fue a su clínica hace 2 años tras divorciarse de un poderoso industrial. Aún sigue allí». «Dios». «Escucha». Flavia bajó la voz. «He encontrado a alguien dispuesto a ayudarte a salir de la ciudad si las cosas se ponen muy feas. Tienes que tener un plan de respaldo. No puedo simplemente huir. Para eso quieren que parezca inestable. Es mejor parecer inestable fuera que en un psiquiátrico». En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Flavia escondió rápidamente la grabadora entre los tubos de pintura. Teresa entró en el estudio.
Señora Delia, la señora Luciana quiere verla. Está en la biblioteca. Bajando las escaleras, Delia encendió la grabadora. Ahora cada conversación podía ser una prueba decisiva. Luciana la esperaba en la biblioteca con unos papeles en la mano. Siéntate, querida. Tenemos algo que discutir. La biblioteca de la familia Bertolucci guardaba siglos de historia. Pesados volúmenes encuadernados en cuero se alineaban en las paredes como mudos testigos de lo que estaba ocurriendo. Luciana se sentó en un enorme sillón de caoba y colocó una carpeta delante de ella. «Siéntate, querida», dijo con una voz inusualmente suave. «He estado preocupada por ti. Últimamente pareces distraída. Máximo dice que no duermes bien, que hablas sola». Delia se acomodó con cuidado en la silla de enfrente, sintiendo la grabadora en el bolsillo de su vestido apoyarse ligeramente contra su muslo. «Me encuentro bien. ¿Eso es lo que te parece? El estrés puede manifestarse de formas muy insidiosas, especialmente en los tipos creativos». Luciana abrió la carpeta. «Aquí están los documentos relativos a la administración de tu parte de la herencia. Creo que deberías delegar temporalmente esa autoridad en Máximo, hasta que te sientas mejor». «¿Qué parte de la propiedad?» «Según recuerdo, la casa pertenece a la familia Bertolucci. Después de casarte, tuviste derecho a una parte de la propiedad familiar. Es una formalidad. Pero ahora, dada tu condición, sería prudente». «¿Mi condición?» Delia se echó hacia adelante. «¿De qué condición estás hablando?» «Querida, todo el mundo nota tu desconfianza. Esas extrañas preguntas sobre el pasado de la familia, las constantes insinuaciones de alguna conspiración. Es una fantasía malsana». En ese momento, Máximo entró en la biblioteca. Parecía cansado, con una profunda arruga en la frente. «Ah, aquí está Máximo», sonrió Luciana a su hijo. «Estamos comentando con Delia cómo se encuentra». «Estoy bien», dijo Delia con firmeza, mirando a su marido a los ojos. «Y no voy a firmar ningún papel. Eso no es negociable». La voz de Luciana cortó el metal de su voz por primera vez aquella tarde. «O firmas voluntariamente, o... ¿O qué? ¿Internarme en la clínica del doctor Moretti?» Máximo se estremeció. «¿Cómo sabes lo de Moretti? ¿Entonces es verdad? ¿De verdad quieres declararme loca?» Luciana se levantó lentamente de la silla. «¿Lo ves, Máximo? Eso es, pensamiento paranoico. La pobre ve conspiraciones por todas partes. Yo no soy paranoico, y tengo pruebas de tus planes». «¿Qué planes, querida?» Luciana se rió, pero se oía la falsedad en su risa. «Planes para deshacerte de mí, como tú te deshiciste de tu marido». En la biblioteca reinaba un silencio sepulcral. Luciana se puso blanca y se agarró con los dedos al respaldo de la silla. «¿De qué estás hablando?» siseó. «He visto los documentos, señora Luciana, sobre las transferencias de dinero al banco suizo, sobre lo rápido que se cerró la investigación del accidente, sobre el joven artista de Florencia». «Máximo». La voz de Luciana temblaba de rabia. «Llama a la doctora Moretti inmediatamente. Está claro que tiene una psicosis aguda». «No». Delia se puso de pie. «No dejaré que me hagas lo que le hiciste al señor Carlo. Se lo contaré todo a la policía». «¿Quién te creerá?» Luciana dio un paso hacia ella. «Eres una histérica que se inventa cuentos chinos sobre una familia respetable. Tengo testigos, documentos, informes médicos. ¿Qué tiene usted?» «Tengo la verdad. Y gente dispuesta a oírla. ¡Máximo!». Luciana se volvió hacia su hijo. «Haz algo». Pero Máximo permaneció inmóvil, cambiando la mirada de su madre a su esposa. «Mamá, lo que dice de padre, ¿es verdad? No te atrevas». Luciana levantó la mano como si estuviera a punto de golpear a su hijo. «No te atrevas a dudar de tu propia madre. Nunca me dijiste por qué quería el divorcio. ¿Por qué ocurrió realmente ese accidente? Nos traicionó. Quería dejarnos por una puta, quitarnos todo». «Así que es verdad», dijo Máximo en voz baja. «Tú realmente...». «Estaba protegiendo a nuestra familia. Todo lo que hice fue por ti». «¿Por mí o por ti?». En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Alguien subía las escaleras. Vincenzo entró en la biblioteca, acompañado por 2 enfermeros. «Ah, ahí viene el doctor Moretti». Luciana se recompuso al instante. «Señores, por favor. El paciente está obviamente en una psicosis aguda, delirios de asesinato». «Aléjate de mí». Delia se retiró a la ventana. «Máximo, por favor.
Pero Máximo permaneció en silencio, mirando al suelo. Los camilleros se acercaban lentamente. «Esto es ilegal». La voz de Delia temblaba. «No tienes derecho». «Tengo una orden de hospitalización involuntaria», intervino Vincenzo, firmada por su marido como pariente más cercano. «Todo es perfectamente legal». En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca. Flavia y un hombre alto con un traje estricto estaban en el umbral. «Me temo que no», dijo el hombre, sacando su carné de identidad. «Inspector Romano, Brigada de Casos Importantes. Tenemos una orden de registro para esta casa y registros que confirman el intento de encarcelamiento ilegal de la señora Fabri». Luciana se puso aún más pálida. «¿Qué registros?» Delia sacó un dictáfono del bolsillo. «Cada palabra, señora Bertolucci. Cada confesión. ¿Usted planeaste todo esto?» «Aprendí de los mejores», sonrió Delia con tristeza. «De usted». Los agentes de policía entraron en la biblioteca. El inspector Romano leía en voz alta la licencia, pero Luciana no parecía oírle. Miró a su hijo, que seguía con la cabeza gacha. «Máximo, díselo. Diles que miente». «Lo siento, mamá», levantó por fin la mirada. «No puedo seguir viviendo una mentira». Mientras Luciana era conducida fuera de la biblioteca, se volvió de repente hacia Delia. «¿Crees que has ganado? Has destruido a la familia». «No, señora Bertolucci. La familia fue destruida por usted, hace años, cuando decidió que el poder era más importante que el amor. Cuando la policía se marchó, solo Delia, Máximo y Flavia permanecieron en la biblioteca. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, tiñendo de rosa los viñedos». «¿Cuánto hace que lo sabes?», preguntó Máximo. «Lo suficiente para darte cuenta de que tú también eras una víctima. Ella controlaba todos tus movimientos, todas tus decisiones. Debería haberme dado cuenta antes, debería haberte protegido. Ahora puedes protegerme contándome la verdad sobre lo que le pasó a tu padre». Máximo se hundió pesadamente en su silla. «Recuerdo aquel día, recuerdo a mamá volviendo sola a casa. Tenía manchas de aceite de máquina en el vestido». Flavia se marchó en silencio, dejándolos solos. Delia miró a su marido, destrozado, perdido, pero por fin libre del control de su madre. En un rincón de la biblioteca, un reloj antiguo hacía tic-tac, testigo de tantos dramas familiares. Comenzaba un nuevo día y con él, un nuevo capítulo en la historia de la casa Bertolucci. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino interminable de interrogatorios, testimonios y periodistas. La noticia de la detención de Luciana Bertolucci conmocionó no solo a Castelvetro, sino a toda la Toscana. Los reporteros asediaban las puertas de la bodega, intentando obtener comentarios de Máximo o de Delia. Aquella mañana, Delia estaba sentada en el despacho del inspector Romano, mirando las fotografías tomadas el día de la muerte de Carlo Bertolucci. Instantáneas en blanco y negro del lugar del accidente, los restos del coche en la carretera de montaña, las marcas de los frenos en el asfalto. «Hemos reabierto la investigación». El inspector le puso delante una carpeta con documentos. «Sus declaraciones y notas de conversaciones nos han dado motivos para exhumar el cadáver del señor Bertolucci». «¿Y qué encontraron?» «Rastros de potentes somníferos en el tejido. Concentraciones muy por encima de la dosis terapéutica. Esa cantidad podría haber causado inconsciencia mientras conducía». Delia cerró los ojos. Se imaginó a Luciana vertiendo somníferos en el café matutino de su marido, sabiendo que estaba a punto de conducir por una carretera de montaña. «Hay algo más». El inspector sacó un viejo cuaderno. «Encontramos esto en la caja fuerte de Luciana, el diario de Carlo Bertolucci. La última entrada está fechada el día de su muerte». Delia abrió las páginas amarillentas. La letra era irregular, apresurada. «Hoy termina. No puedo seguir viviendo una mentira. Luciana no es quien yo creía. Dinero, poder, control, eso es lo que le importa. Nunca me amó de verdad. Y ahora temo que hará cualquier cosa para mantener su posición. Tengo que proteger a Máximo. Si algo me pasa...». La grabación se detuvo a mitad de camino. Llamaron a la puerta del despacho. Entró un joven policía. «Inspector, la detenida quiere hacer otra declaración». «¿Luciana está dispuesta a hablar?» «Sí, pero solo en presencia de su hijo». Delia regresó a la mansión a altas horas de la noche.
La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. La mayoría de los sirvientes habían sido enviados de vacaciones para la investigación. Solo quedaba la fiel Teresa, que se negaba a abandonar la casa a esas horas. Flavia la esperaba en el salón. Su amiga parecía alarmada. «Tienes que ver esto». Le tendió un sobre a Delia. «Paola, la hija del viejo jardinero, ha traído esto. Lo encontró entre las cosas de su padre. Murió el año pasado». El sobre contenía fotografías. Una de ellas mostraba a una joven sosteniendo un caballete sobre un fondo de viñedos. A Delia le sonaba su cara. «Es Claudia Ferri», explicó Flavia, «la misma pintora de Florencia con la que Carlo tuvo una aventura. Desapareció justo después de su muerte. Todo el mundo supuso que se había ido al extranjero. ¿Y en realidad?» Paola dice que su padre vio a Luciana hablando con Claudia fuera de la vieja capilla aquella noche. Fue el día anterior a la desaparición de la artista. Delia examinó la fotografía. Ahora comprendía por qué el rostro le resultaba familiar. Era extraordinariamente parecido al de la mujer del retrato que había restaurado. Ese retrato fue pintado en la misma época. Es ella, ¿no? Sí. Carlo lo encargó como regalo para Claudia, pero el artista no tuvo tiempo de terminar la obra. En ese momento la puerta principal se cerró de golpe. Massimo regresó. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Ella confesó, dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. Todo. En la muerte de su padre, en el fraude documental, en la desaparición de Claudia. «¿Qué le pasó a Claudia?», preguntó Delia en voz baja. «Un accidente, según su madre. Discutieron fuera de la capilla, Claudia tropezó, cayó por un barranco. La madre entró en pánico y decidió encubrirlo. ¿Y tú crees eso?». «Ya no creo en nada». Massimo se cubrió la cara con las manos. «Toda mi vida está construida sobre mentiras. Ahora cada recuerdo me parece falso». Delia se acercó a la ventana. En el crepúsculo, los viñedos parecían un mar oscuro cuyas olas estaban congeladas en perpetuo movimiento. «¿Qué pasará ahora con la bodega?». «No lo sé. Los accionistas exigen mi dimisión. La reputación de la familia está arruinada». «Quizás sea lo mejor». Flavia se levantó de la silla. «Un nuevo comienzo, sin el peso del pasado». «Para ti es fácil decirlo», sonrió amargamente Massimo. «¿Y qué hacer con el recuerdo? ¿Con la culpa?». «La culpa no es tuya». Delia se volvió hacia su marido. «Eras un niño cuando todo empezó. Ella te manipuló, utilizó tu amor y tu lealtad, pero casi la ayudé a hacerte lo mismo, si no hubiera sido por tu inteligencia». Teresa entró en la habitación con una bandeja. «Te he traído un té de hierbas. En tiempos como estos, hay que cuidar la salud». Mientras el ama de llaves colocaba las tazas, Delia notó que le temblaban las manos. «Teresa, ¿qué te pasa?». «Lo siento, señora, es que yo trabajaba aquí cuando murió el señor Carlo. Vi cómo la señora Luciana cambiaba día a día, cómo el poder y el miedo a perder ese poder la cambiaron, y guardé silencio. Todos guardamos silencio». «¿Tenías miedo de ella?». «No solo eso. Creíamos que lo hacíamos por la familia, por el joven señor Massimo. El pecado del silencio no es más fácil que el de la acción». A la mañana siguiente, Delia subió al estudio. El retrato de Claudia estaba casi terminado, quedaban los últimos retoques. Ahora, conociendo la historia de la mujer, vio en su mirada no solo tristeza, sino un presentimiento de angustia inminente. Humberto se unió a ella. «He encontrado algo más en los archivos. Las cartas del señor Carlo a Claudia. Escribió que quería empezar una nueva vida, abrir una galería de arte, convertir parte de la bodega en un centro cultural. Un hermoso sueño. Quizás no sea demasiado tarde para realizarlo». Delia pasó su pincel pensativamente por el lienzo, completando los últimos detalles del retrato. «Sabes, a pesar de toda la tragedia, hay algo en esta historia que es limpieza. La verdad por fin ha salido a la luz. Quizá ahora el alma de Claudia encuentre la paz». «¿Qué hay de su alma, señora? ¿Y el alma del señor Massimo?». «Nos las arreglaremos, día a día, paso a paso. Lo principal es que no haya más mentiras». Aquella tarde la policía empezó a buscar los restos de Claudia al pie del acantilado, cerca de la vieja capilla. Delia estaba junto a Massimo, observando el trabajo de los forenses. A lo lejos, una campana llamaba a los fieles a la misa vespertina. «¿Sabes?», dijo Massimo en voz baja. «He recordado algo. El día que murió mi padre, vi que mi madre le ponía algo en el café,
pero me convencí de que era azúcar o nata. La mente humana es asombrosamente ingeniosa cuando se trata de autoengañarse. ¿Qué quieres hacer ahora? Primero, darle a Claudia un entierro humano. Luego, entonces, tal vez, deberíamos pensar de verdad en esa galería con la que soñaba padre. Delia cogió la mano de su marido. Sus dedos estaban fríos, pero agarraron su palma con firmeza. Más tarde, ya bien entrada la noche, regresó al estudio y se sentó frente al retrato de Claudia. A la luz de la luna que entraba por las altas ventanas, la mujer del retrato parecía sonreír débilmente. «Descansa en paz», susurró Delia. «Por fin se ha hecho justicia». El sol de octubre iluminaba escasamente la sala donde comenzaba el juicio de Luciana Bertolucci. Delia estaba sentada en primera fila, agarrada a la mano de Máximo. Desde hacía un mes estaba demacrado, con las primeras canas en el pelo oscuro. La tensión de las últimas semanas había dejado una marca indeleble en su rostro. Luciana entró en la sala con escolta. Su postura, antaño impecable, parecía quebrada, pero el fuego del desafío seguía ardiendo en sus ojos. Intentó captar la mirada de su hijo, pero Máximo se obstinó en mirar al suelo. «De pie, el tribunal entra en sesión». La voz del secretario resonó en la sala. Comenzó la lectura de los cargos. El asesinato de Carlo Bertolucci, el homicidio involuntario de Claudia Ferri, fraude financiero, intento de encarcelamiento ilegal. La lista de delitos parecía interminable. Delia recordó la mañana en que encontraron los restos de Claudia. Yacían exactamente donde Luciana había indicado, al pie del acantilado, cerca de la antigua capilla. Los forenses mostraron signos de traumatismo cráneoencefálico severo, no por una caída, sino por un golpe contundente. Otra de las mentiras de Luciana. ¿El acusado se declarará culpable? La voz del juez devolvió a Delia a la realidad. Luciana se levantó lentamente. Hice lo que tenía que hacer. Proteger a mi familia, mi nombre, mi herencia. Eso no responde a la pregunta. ¿Te declaras culpable de los cargos que se te imputan? ¿Culpable? ¿De qué? ¿De amar demasiado? ¿De no dejar que un advenedizo destruyera lo que generaciones habían construido? Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo, llamando al orden. Comenzó el interrogatorio de los testigos. Humberto fue el primero en comparecer. El viejo viticultor habló en voz baja, pero con seguridad, relatando los hechos ocurridos 20 años atrás. Aquella mañana el señor Carlo no era el mismo. Me dijo que iba a cambiarlo todo, a empezar una nueva vida. Y entonces vi a la señora Luciana poniéndole algo en el café. Entonces guardé silencio. Este es mi pecado, y lo cargaré por el resto de mi vida. Teresa fue la siguiente en testificar. El ama de llaves habló del extraño comportamiento de Luciana el día de la desaparición de Claudia, de las manchas de sangre en su vestido, que había quemado esa misma noche. Dijo que se había cortado la mano en el jardín, pero yo lo vi. Tenía las manos intactas, y al día siguiente me dijo que repintara las paredes de la capilla. Decía que estaba demasiado oscuro para rezar. Vincenzo, el antiguo abogado de la familia, estaba siendo investigado por complicidad. Aceptó cooperar con la investigación a cambio de una sentencia reducida. Sí, ayudé a falsificar documentos. La señora Bertolucci tenía trapos sucios sobre mí, una historia sobre malversación de dinero de clientes. Sabía cómo encontrar las debilidades de la gente y explotarlas. Cuando llegó el turno de Máximo, la sala se quedó en silencio. Subió al estrado, pálido pero decidido. Durante años negué lo evidente. Hice la vista gorda ante las rarezas del comportamiento de mi madre, sus manipulaciones, sus mentiras. Creía que era mi forma de proteger a la familia, pero en realidad estaba traicionando la memoria de mi padre y todo aquello en lo que creía. «Cuéntele al tribunal los acontecimientos del mes pasado», le preguntó el fiscal. La madre me convenció de que Delia no estaba bien mentalmente, que su interés por el pasado de la familia era un signo de paranoia. Casi me lo creí. Casi ayudé a internar a mi propia mujer en una clínica, como una vez ayudé a encubrir la verdad sobre la muerte de mi padre con mi silencio. Luciana saltó de su asiento. «Cállate, no lo entiendes, lo hice todo por ti». «No, mamá, lo hiciste por ti. Por poder, por control. El amor no estrangula, manipula o mata». Durante una pausa en el proceso, Delia salió al pasillo del tribunal. Necesitaba un poco de aire fresco. Flavia la esperaba allí. «¿Cómo lo llevas? Es raro. Es como ver una película sobre la vida de otra persona. Todo parece irreal».
Ya pasará. Lo importante es que por fin ha salido la verdad. Un hombre mayor se acercó a ellos. Se presentó como el hermano de Claudia Ferri. Quería darle las gracias. Le temblaba la voz. Durante 20 años no supimos qué le había pasado a nuestra hermana. Ahora al menos podremos darle un entierro humano. Siento que la verdad fuera tan amarga. La verdad siempre es mejor que lo desconocido. Sabes, Claudia me escribió sobre Carlo, sobre sus planes. Querían convertir parte de la bodega en un centro cultural, crear un lugar donde el arte y la tradición pudieran convivir. Ese sueño aún podría hacerse realidad, dijo Delia en voz baja. La reunión se reanudó tras una pausa. Era el turno de Delia para declarar. Habló de sus sospechas, de los documentos que había encontrado, de las conversaciones grabadas. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal en la familia?, preguntó el fiscal. Probablemente cuando empecé a restaurar el retrato de Claudia. Había algo en sus ojos, un presentimiento de su propio destino. Entonces empezaron a surgir las rarezas, cabos sueltos, conversaciones escuchadas, documentos con fechas incoherentes. ¿Qué le hizo empezar a grabar conversaciones? El miedo, no por mí, sino por Máximo. Lo vi dividido entre amar a su madre y darse cuenta de la verdad. Le estaba matando lentamente. Luciana se quedó inmóvil, mirando al frente. Cuando le dieron la última palabra, se levantó lentamente, como si llevara una pesada carga. Me juzgaréis por las leyes que han inventado los hombres, pero hay otra ley, la ley del amor de una madre. Defendí a mi hijo, mi hogar, mi vida. Sí, maté a Carlo porque quería destruirlo todo. Maté a esa artista porque se atrevió a interponerse entre mi hijo y yo. Y lo volvería a hacer, porque una madre debe defender su nido a toda costa. La sentencia fue dictada por la noche. Cadena perpetua. Mientras Luciana era conducida fuera de la sala, se detuvo junto a Máximo. Hijo, un día te darás cuenta. No, mamá, ya me he dado cuenta de todo. Adiós. Volvieron a casa en silencio. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo los viñedos de rojo sangre. Una multitud de periodistas les esperaba a las puertas de la bodega, pero Máximo se limitó a mover la cabeza, sin hacer comentarios. El silencio les recibió en la casa. Teresa había preparado la cena, pero nadie tenía hambre. Delia subió al estudio. Su santuario parecía ahora el único lugar donde podían respirar libremente. El retrato de Claudia estaba terminado. Ahora colgaba de la pared, iluminado por el sol poniente. Era como si la mujer del retrato hubiera encontrado la paz. Ahora que la verdad había salido a la luz, su alma podía descansar en paz. Máximo se unió a ella más tarde. Estaban junto a la ventana, mirando los viñedos que se oscurecían, un legado de generaciones bañado en sangre y lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó Delia en voz baja. ¿Ahora? Ahora empezamos de nuevo, sin mentiras, sin manipulación, sin pecados pasados. Quizá sea hora de cumplir el sueño de padre y Claudia. Delia se apretó contra su hombro. Había un largo camino de curación por delante, pero el primer paso ya estaba dado. La verdad, por amarga que fuera, siempre era mejor que la mentira más hermosa. El funeral de Claudia Ferri tuvo lugar un día nublado de noviembre. Un pequeño grupo de personas se reunió en el viejo cementerio de Castelvetro, el hermano de Claudia y su familia, algunos viejos amigos, Delia y Máximo. Los restos de la artista llevaban 20 años en una tumba sin nombre al pie de un acantilado, y ahora había llegado el momento de enterrarlos de una forma humana. Delia sostenía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Claudia, como le había dicho su hermano Marco. El sacerdote recitó unas oraciones, pero sus palabras se perdieron en el viento frío que hacía cruzar pesadas nubes por el cielo. Tras la ceremonia, Marco se acercó a Máximo. «Tengo algo para ti. Las cartas que Claudia escribió en los últimos meses de su vida. Creo que deberías leerlas». La bolsa de cartas yacía entre ellos sobre la mesa de la cafetería del casco antiguo donde habían ido después del funeral. Marco, un hombre canoso de ojos amables, hablaba de su hermana. Claudia siempre fue especial. Veía la belleza donde otros solo se fijaban en lo ordinario. Cuando conoció a tu padre, nunca la había visto tan feliz. Escribió que por fin había encontrado un alma gemela. Máximo se sentó encorvado sobre una taza de café frío. La recuerdo. Vagamente, como en la niebla, pero la recuerdo. Solía traerme cuadernos de dibujo y contarme historias sobre artistas italianos.
Ella te quería. En sus cartas no dejaba de mencionar cómo soñaba con ser una segunda madre para ti. Ahora entiendo por qué mamá la odiaba tanto. De vuelta a casa, Delia y ella se instalaron en la biblioteca. Entre ellas había viejas cartas, prueba de un amor interrumpido hacía tiempo. Querido Carlo, Delia leyó la primera carta. Hoy he vuelto a pintar los viñedos. Cambian cada hora, cada minuto. El juego de la luz, el movimiento de las sombras, una sinfonía infinita de colores. Como nuestro amor. Está vivo. Crece. Es real. No como tu matrimonio con Luciana, artificial, como el decorado de un teatro. Máximo se estremeció. Sigue leyendo. Sé que temes por Máximo. Pero créeme, podemos formar una familia de verdad. El chico no solo necesita una madre, sino un amigo que le ayude a descubrir su talento, a encontrar su camino. Luciana lo está sofocando con su amor, convirtiéndolo en una copia de sí misma. Lo veo en sus ojos, el miedo a la decepción, el miedo a ser el mismo. Delia hizo una pausa y miró a su marido. Su rostro estaba blanco como la tiza. Ella lo vio todo, susurró. Lo entendió todo. Y yo era demasiado joven para darme cuenta. La siguiente carta estaba fechada una semana antes de la muerte de Carlo. Mi amor, tengo miedo. Luciana está tramando algo. Puedo verlo en su mirada cuando nos encontramos en la ciudad. Ayer vino a mi galería. Hablaba con calma, casi amistosamente, pero sus ojos... Había tanto odio en ellos. Dijo que nunca te dejaría ir, que preferiría matarte antes que dejar que rompieras la familia. No sé si era solo una amenaza. La última carta fue escrita el día que Carlo murió. Algo ha pasado. Puedo sentirlo. No viniste a nuestra reunión. No contestas al teléfono. ¿Nos vio Luciana juntos ayer? ¿Hizo algo? Voy a la capilla. Dijiste que te gustaba pensar allí. Espero encontrarte allí. Si no, no sé. Si no, no sé qué hacer. Te amo, Carlo. Siempre te querré. Máximo se levantó bruscamente. Caminó hacia la ventana. Fue a buscar a su padre y encontró a su madre, que ya sabía que su padre había muerto. ¿Crees que estaba planeado? Ahora estoy seguro. Mamá no toleraba las coincidencias. Lo calculaba todo con antelación. Teresa entró en la habitación con una bandeja de té recién hecho. Al ver las cartas sobre la mesa, se quedó helada. ¿Conocías a Claudia?, preguntó Delia. El ama de llaves dejó la bandeja. Sí, señora, era una persona brillante. Cuando vino a ver a la señora Carlo, fue como si la casa se calentara, incluso las flores del jardín se acercaban a ella. ¿Por qué has estado en silencio durante tantos años? Miedo, señora. La señora Luciana sabía cómo inspirar miedo. Aquel día, el día que Claudia murió. Oí gritos en la capilla. Luego silencio. Y por la mañana la señora Luciana me dijo que volviera a pintar las paredes y que nunca mencionara el incidente. Máximo sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. Él mismo, pequeño, junto a Claudia. Ella le está enseñando a dibujar. Ambos ríen. Enterré esos recuerdos tan profundamente. Mamá solía decir que Claudia quería destruir nuestra familia, que iba tras el dinero de mi padre. Yo lo creía. Quería creerlo. Eras una niña. Ya no. Ahora tengo que hacer las cosas bien. Al día siguiente condujeron hasta la vieja capilla. Aquí, bajo capas de pintura, aún quedaban rastros del pasado. Máximo pasó la mano por la pared. Aquí es donde golpeó a Claudia. Recuerdo las manchas en la pared. Pensé que era óxido de las viejas tuberías. Delia miró alrededor de la capilla. Una habitación pequeña con ventanas altas por las que entraba una luz tenue. Un viejo altar cubierto de polvo. Y por todas partes, signos de reparaciones apresuradas, capas de pintura que ocultaban la verdad. «Sabes», dijo, «podríamos restaurar la capilla, convertirla en un monumento a Claudia y a tu padre, un lugar para el recuerdo y el arte, como ellos soñaron». Máximo asintió. «Y una galería. Aquí hay sitio de sobra. Podrías exponer las obras de artistas jóvenes, dar clases magistrales. Un nuevo comienzo». Por la tarde se sentaron en el estudio de Delia. El retrato de Claudia había ocupado su lugar en la pared. Junto a él colgaba ahora una fotografía. Carlo y Claudia en el viñedo, felices, enamorados. Encontré entre los papeles de mi padre un plan para renovar esta ala de la casa. Máximo extendió los viejos planos sobre la mesa. Quería crear un centro cultural aquí. Mira, una galería.
estudios para artistas, una pequeña sala de conciertos. Un hermoso sueño, que podría hacerse realidad. Hablé con la junta directiva. Están de acuerdo en que la bodega necesita una nueva dirección. Algo para lavar la mancha del nombre Bertolucci. Delia se acercó a la ventana. En el crepúsculo, los viñedos parecían un mar de olas heladas. Tu madre pensaba que yo arruinaría a la familia, pero quizá a veces haya que destruir algo para construirlo de nuevo. Algo real, honesto, vivo. Máximo la abrazó por detrás, apoyando la frente en su hombro. ¿Sabes qué es lo peor? Estuve a punto de ayudarla a destruirte, igual que una vez ayudé a destruir la memoria de Claudia y papá con mi silencio. Fuiste su víctima, no su cómplice. Eso no es excusa, pero ahora sé qué hacer. En ese momento llamaron a la puerta. Era Flavia con las noticias. El ayuntamiento ha aprobado tu proyecto. Se ha dado luz verde a la renovación de la capilla y a la creación de un centro cultural. Gracias. Máximo sonrió sinceramente por primera vez en mucho tiempo. No podríamos haberlo hecho sin tu apoyo en el consejo. No lo hago solo por ti. La ciudad necesita un cambio. Durante demasiado tiempo hemos vivido en las sombras del pasado, guardando los secretos de otros. Esa noche, Delia tuvo un sueño extraño. Vio a Claudia, joven, hermosa, con un pincel en la mano. Estaba pintando frescos en las paredes de la capilla, cuadros vivos y brillantes, llenos de luz y esperanza, y sonreía, no la sonrisa triste del retrato, sino una sonrisa real y feliz. Por la mañana le contó el sueño a Máximo. «Sabes», le dijo, «quizás sea una señal de que vamos por buen camino». La reconstrucción de la antigua capilla comenzó con las primeras heladas de diciembre. Los obreros retiraron cuidadosamente las capas de pintura de las paredes, dejando al descubierto la historia que habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Fragmentos de frescos antiguos, obra de un artista desconocido del siglo XVIII, asomaban bajo los años de capas. Delia pasaba largas horas en la capilla, documentando cada hallazgo. Máximo a menudo la encontraba allí, con una cámara y un cuaderno, haciendo bocetos y notas. En esos momentos parecía especialmente bella, aguda, concentrada, viva. «Mira», le dijo un día, «han encontrado una inscripción bajo una capa de yeso. Parece una fecha, 1784. Máximo se acercó. A la tenue luz de las lámparas de obra se veían las letras medio borradas. «Y por aquí», Delia señaló otra pared. «¿Ves esas marcas? No son solo manchas. Es sangre que se ha intentado lavar». Ambas sabían de quién era la sangre. Los forenses confirmaron que era de Claudia. 20 años atrás, la vida de una joven artista que soñaba con el amor y el arte terminó aquí. En ese momento Flavia entró en la capilla con noticias. Ha llegado una carta de la prisión. Luciana quiere ver a Máximo. Máximo se puso pálido. ¿Por qué? Ella no ha escrito, solo que es importante. Delia cogió la mano de su marido. No tienes que ir. No, estoy obligado. Debo saber toda la verdad, por amarga que sea. La prisión les recibió con paredes grises y olor a desinfección. Luciana les esperaba en la sala de visitas, demacrada, envejecida, pero aún con la dignidad de antaño. «Hijo», le temblaba la voz, «has venido. Dime por qué has llamado. Tengo algo que contarte, sobre el día en que murió tu padre, y sobre Claudia». Máximo se sentó frente a su madre, intentando no delatar el temblor de sus manos. «Te escucho. Conozco su romance desde hace mucho tiempo. Los he estado siguiendo, recopilando información. Carlo quería el divorcio, ¿te imaginas? Tirar por la borda todo lo que habíamos construido durante años por un artista. Incluso planeaba reescribir su testamento. ¿Y por eso lo mataste? Estaba protegiendo nuestro futuro. Tu futuro. Eras el heredero de la bodega, el heredero de la dinastía, y él quería convertir nuestra casa en un lugar de reunión bohemio. ¿Cómo lo hizo? Luciana guardó silencio, alisando las arrugas de su bata de presidiaria. Pastillas para dormir en el café. Sabía que tomaría la carretera de la montaña. Sabía que no había quitamiedos en la tercera curva. Todo parecía un accidente. ¿Y Claudia? Ella no quería morir. Luciana mostró algo parecido al remordimiento por primera vez en la conversación. Vino a la capilla, exigió la verdad. Gritó que iba a ir a la policía. Tenía un viejo candelabro en la mano.
No quería matarla, solo para callarla. Pero lo hiciste. Sí. Y entonces tuve que proteger el secreto, a cualquier precio. Y me hiciste creer que era una aventurera, una cazafortunas. Te estaba protegiendo de una verdad que podría haberte destrozado. No, mamá, te protegías a ti misma, siempre, solo a ti misma. Luciana se adelantó. Mira, hay algo más. En mi caja fuerte privada, detrás del cuadro del dormitorio, hay documentos. El verdadero testamento de tu padre que escondí. Le dejó la mitad de la bodega a Claudia. ¿Por qué me cuentas esto? Porque estoy cansada de llevar esta carga sola, y porque tal vez sea hora de hacer las cosas bien. De vuelta a casa, Máximo fue directamente al dormitorio de su madre. Detrás del antiguo paisaje se revelaba una caja fuerte. Allí yacían documentos amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Delia lo había encontrado en la biblioteca a altas horas de la noche. Estaba sentado en la silla de su padre, sosteniendo los papeles. No solo le dejaba dinero a Claudia, dijo Máximo en voz baja. Aquí hay planes de renovación, un proyecto para un centro cultural. Soñaban con crear algo especial. Y ahora pueden cumplir ese sueño. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? Recuerdo ese día, el último día de su vida. Recuerdo que me abrazó antes de irse. Me dijo, «Hijo, las cosas están a punto de cambiar. Vamos a empezar una nueva vida». Y corrí hacia mi madre y se lo conté todo. «Tú eras el niño que ayudó a su mamá a matar a su papá». No. Delia se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Eras una herramienta en sus manos, como el resto de nosotros. En ese momento Teresa entró en la biblioteca. Siento molestarle. La policía está ahí. Dicen que es una emergencia. En el vestíbulo les esperaba el inspector Romano. Señor Bertolucci, señora Fabri. Luciana Bertolucci fue encontrada muerta en su celda hace una hora. ¿Qué? Máximo se tambaleó. La causa preliminar es un ataque al corazón, pero se encontró esto junto al cadáver. El inspector le tendió un sobre. Una carta dirigida a usted. Con manos temblorosas, Máximo desdobló la hoja. Hijo mío, cuando leas esta carta me habré ido. He elegido este camino para mí, como una vez elegí el camino de la mentira y el asesinato. El peso del pasado era demasiado pesado. No pido perdón. No puede haber ninguno por lo que he hecho. Pero te pido que vivas. Vive la vida que tu padre quería para ti. Crea lo que él y Claudia soñaron. En la caja de seguridad del Banco de Siena, caja número 721, tengo los documentos de la cuenta suiza. He estado ahorrando este dinero durante años. Iba a ser tu herencia. Ahora que sirva para otro propósito. Construir su sueño. Un centro cultural, una galería, un lugar donde el arte vivirá. Siento no haber podido amarte bien. Siento que mi amor fuera sofocante y destructivo. Tu madre. Máximo se quedó inmóvil, con la carta cayéndosele de las manos. Delia le pasó el brazo por los hombros, sintiéndole estremecerse. Incluso en la muerte se mantuvo fiel a sí misma, susurró. Escogió el momento, planeó cada detalle. ¿Podría ser esta su forma de redención? ¿O una manipulación final? Aquella noche permanecieron sentados en el taller durante largo rato. Al otro lado de la ventana caían las primeras nevadas, cubriendo los viñedos con un manto blanco. El retrato de Claudia parecía brillar en la oscuridad, unos ojos llenos de esperanza y tristeza. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Delia. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, hacer realidad su sueño. No por redención, no puede haber ninguna. Por el recuerdo, por el futuro. Lo haremos juntos. Máximo tomó su mano. ¿Sabes qué es lo más extraño? Siento alivio. Es como si por fin se hubieran soltado las cadenas con las que me ha estado sujetando toda la vida. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo el pasado con un blanco sudario de olvido. Pero dentro de la capilla, bajo las capas de pintura y yeso, seguía vivo el recuerdo del amor, la traición y la esperanza de redención. El funeral de Luciana Bertolucci se celebró en completo silencio. Un pequeño grupo de personas se reunió en el cementerio familiar, donde ya habían descansado varias generaciones de la familia. La nieve caída el día anterior cubría el suelo con un manto blanco que amortiguaba el sonido de los pasos. Máximo estaba junto a la tumba recién cavada, con un puñado de tierra en las manos. Su rostro era impenetrable,
pero Delia, de pie junto a él, podía sentir cómo le temblaban los dedos. El sacerdote recitaba oraciones, pero las palabras parecían vacías, incapaces de captar la complejidad del momento. «No tienes que tirar la tierra», dijo Delia en voz baja. «No, tengo que hacerlo. Al fin y al cabo era mi madre». Un puñado de tierra cayó sobre la tapa del ataúd con un ruido sordo. Fue como si aquel sonido pusiera fin a una larga historia de mentiras y manipulaciones. Tras la ceremonia, regresaron a la mansión. En el gran salón se reunieron los más allegados: Flavia, Humberto, Teresa, Marco, el hermano de Claudia. El silencio se rompió cuando Teresa trajo una bandeja con té caliente. «A la señora Luciana le encantaba este té», dijo en voz baja. «Todas las noches, antes de subir a su habitación». «Háblame de ella», preguntó Máximo de repente. «Sobre esa Luciana que conociste antes de todo esto». Humberto dejó la taza. «La recuerdo muy joven cuando acababa de casarse con el señor Carlo. Era diferente, alegre, soñadora. Le encantaba la música, cantaba a menudo en el jardín. ¿Qué la cambió?» «El poder», respondió el viejo bodeguero. «Y el miedo a perder ese poder. Es como el veneno, lento pero seguro». «¿Sabes?», intervino Flavia. «Encontré periódicos antiguos en los archivos de la ciudad. Escribían sobre Luciana como la primera mujer de la región que dirigía por su cuenta una bodega tan grande. Quizá ese éxito fue el principio de su obsesión por el control». Marco, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la vista. «Mi hermana decía que veía a Luciana como un reflejo de sus propios miedos, una mujer que construyó muros a su alrededor para protegerse del mundo. Pero esos muros acabaron convirtiéndose en su prisión». Delia se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, convirtiendo los viñedos en un paisaje de ensueño. «¿Qué pasará con la bodega?», preguntó Flavia. «Encontré los documentos en la caja de seguridad», respondió Máximo. «Allí no solo hay dinero, hay pruebas de todas las maquinaciones de madre durante 20 años, contratos falsificados, cuentas ficticias, sobornos a funcionarios». «¿Y qué vais a hacer con él?». «La pregunta correcta es qué vamos a hacer con ello». Máximo cogió la mano de Delia. «Empezaremos de nuevo, sinceramente, abiertamente, sin oscuros secretos». A la mañana siguiente reunieron al consejo de administración de la bodega. La vieja sala de conferencias estaba llena de gente, muchos de los cuales habían trabajado aquí desde los tiempos de Carlo. «Señores», empezó Máximo, «les he reunido para anunciarles algunos cambios importantes. En primer lugar, admito todos los fraudes cometidos bajo la dirección de mi madre. Realizaremos una auditoría completa y compensaremos todas las transacciones ilegales». Un murmullo recorrió la sala. «En segundo lugar, quiero presentar un nuevo proyecto de desarrollo para la bodega. Además de producir vino, vamos a crear un centro cultural. Era el sueño de mi padre, y ya es hora de hacerlo realidad». Delia desplegó los planes de renovación actualizados basados en los antiguos bocetos de Carlo y Claudia. La primera fase consiste en restaurar la capilla y convertirla en una galería de arte. La segunda es la creación de un centro educativo donde se impartirán clases magistrales, conferencias y conciertos. La tercera es abrir una residencia para artistas. «Pero eso requeriría una inversión enorme», comentó uno de los directores. «El dinero está ahí», respondió Máximo con firmeza. «Las cuentas suizas de mamá se destinarán a una buena causa. No expiará sus pecados, pero quizá aporte un poco de luz a la historia de nuestra familia». Después de la reunión, Delia y él subieron a la capilla. Las obras de restauración avanzaban. Los antiguos frescos asomaban poco a poco bajo las capas de pintura, devolviendo a la estancia su belleza original. «Mira», Delia señaló una de las paredes. «Hay una imagen de una mujer con un pincel en la mano que viene de aquí, como una señal. ¿Crees que es una coincidencia? No hay coincidencias en la vida, solo señales que no siempre sabemos leer». Por la noche, el notario vino a casa. En el despacho donde Carlo había trabajado antes, estaban firmando los documentos para la creación de la Fundación Claudia Ferri, la organización que gestionaría el centro cultural. «La primera exposición estará dedicada a ella», dijo Máximo. «Sus obras, su visión de este lugar. Marco ha aportado sus cuadros, que ha conservado todos estos años». «¿Y el retrato?».
Permanecerá aquí como recordatorio del amor, de la traición, del precio que pagamos por nuestras decisiones. A última hora de la noche, cuando todos se habían dispersado, se sentaron en el estudio. El retrato de Claudia, ahora totalmente restaurado, parecía brillar a la luz de la luna. «¿Sabes?», dijo Delia en voz baja, «creo que Luciana se dio cuenta de algo importante al final. Por eso dejó esos documentos, dijo la verdad. ¿Crees que fue por remordimiento? Tal vez. O simplemente cansada de mentir. A veces la verdad es la única manera de liberarse. Y creo que jugó su papel hasta el final. Incluso convirtió su muerte en el último acto del drama. ¿Pero eso importa? Lo que importa es lo que hacemos ahora con esa verdad». Máximo se acercó a la ventana. Había dejado de nevar y se veían estrellas en el cielo despejado. «He vivido toda mi vida a la sombra de sus mentiras. Le he permitido controlar cada movimiento, cada decisión. Incluso intentar deshacerme de ti fue su decisión, no la mía. Pero encontraste la fuerza para resistir. Gracias a ti. Me enseñaste que el amor podía ser diferente, no sofocante, no controlador, sino liberador». Delia le abrazó por detrás, se acurrucó contra su espalda. «Vamos a construir algo nuevo, algo brillante. ¿Sobre una base de mentiras y dolor? No, sobre cimientos de verdad y memoria. La capilla se convertirá en un símbolo, un lugar donde la oscuridad se convierte en luz». En ese momento llamaron a la puerta. Era Teresa con un descubrimiento inesperado. «Señora Delia, señor Máximo». Mientras limpiaba la habitación de la señora Luciana, encontré esto. Extendió una vieja caja. Dentro había dibujos infantiles, obra del pequeño Máximo, que Claudia le había ayudado a crear. Ella los guardaba, susurró Máximo. «Todos estos años, quizá incluso en el alma más oscura haya lugar para la luz», dijo Delia en voz baja. Se sentaron largo rato a contemplar los dibujos, testimonio de una época en la que las cosas podrían haber sido de otra manera, cuando el amor aún no se había convertido en obsesión y el poder no había envenenado el alma. Ha pasado un año desde la muerte de Luciana Bertolucci. La primavera se adelantó. Ya a principios de marzo, los viñedos estaban cubiertos del delicado verde de las primeras hojas. La antigua capilla, completamente restaurada, se preparaba para la inauguración del Centro Cultural Claudia Ferri. Delia estaba de pie en medio de la sala principal, comprobando cómo se colgaban los cuadros. La obra de Claudia, conservada por su hermano Marco, llenaba las paredes. Paisajes de viñedos, retratos de lugareños, bocetos de la vida cotidiana en Castelvetro. En el centro de la exposición colgaba el retrato que lo había iniciado todo. Ahora, totalmente restaurado, parecía brillar con una luz interior. ¿Todo listo para la inauguración de mañana? Máximo entró en la sala con una carpeta de documentos. «Casi. Queda colgar las últimas obras en la sala pequeña». Pasaron a la sala contigua, donde había una exposición sobre la historia de la bodega y de la familia Bertolucci. Fotografías antiguas, documentos, cartas, cosas que habían estado guardadas bajo llave durante años. «¿Estás seguro de que quieres mostrar todo esto?», preguntó Delia, mirando una fotografía del joven Carlo y Luciana. «Sí. No más mentiras, no más secretos. Que la gente conozca toda la historia, las partes oscuras y las claras». En ese momento, Flavia entró en la capilla con noticias de la ciudad. «Se han vendido todas las entradas para el estreno. Vienen periodistas de las principales publicaciones, críticos, coleccionistas. ¿Y los lugareños? Mucha gente sigue sin entender por qué quieren desenterrar el pasado, pero la curiosidad es más fuerte que los prejuicios. Casi todos vendrán». Delia se acercó a la ventana. La capilla se había transformado en un año. Los frescos restaurados brillaban con colores inmaculados, las vidrieras, restauradas a partir de fotografías antiguas, llenaban el espacio de luz de colores. «¿Sabes qué es lo más asombroso?», dijo. «Es como si esta capilla hubiera estado esperando su momento. Bajo las capas de pintura que Luciana utilizó para ocultar las pruebas del crimen, se conservaban los hermosos frescos. Era como si el tiempo mismo los hubiera protegido. Así como la verdad», añadió Máximo. «No importa cuánta gente intente enterrarla, sigue encontrando su camino hacia la luz». La noche anterior al estreno, celebraron una pequeña cena para los más allegados. Flavia, Humberto, Teresa, Marco y su familia
Se reunieron en el viejo comedor. Máximo levantó una copa de vino de la nueva cosecha, por la memoria que nos impide olvidar, por la verdad que nos hace libres, y por el amor que es más fuerte que la muerte. Y por Claudia, añadió Marco. Ella soñaba con un lugar donde el arte viviera libremente. Ahora ese sueño se ha hecho realidad. Después de cenar, Delia subió a su estudio, ahora situado en una luminosa habitación con vistas a los viñedos. En el caballete había un nuevo retrato. Había pintado a Máximo sentado en la silla de su padre. En sus ojos se apreciaba la misma determinación que Carlo había mostrado en las viejas fotografías. «Empiezas a parecerte a él», le dijo a su marido, que entró tranquilamente en el estudio. «Sabes, solo ahora empiezo a reconocerle de verdad. A través de las historias de la gente, a través de viejas cartas, a través de la memoria de los que le querían». «¿Y Luciana? ¿La has perdonado?» Máximo guardó silencio largo rato, mirando el sol poniente que coloreaba de dorado los viñedos. «No lo sé. Quizá perdonar sea demasiado fácil. Intento comprenderla. Una mujer que tenía tanto miedo de perder el control que estaba dispuesta a matar. Una madre cuyo amor se convirtió en obsesión. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que no hay respuestas fáciles. Que el amor puede ser tanto un veneno como una cura. Que cada uno de nosotros lleva dentro las semillas tanto de la luz como de la oscuridad». En ese momento relampagueó en el cielo. Se acercaba una tormenta primaveral. Delia se acercó a la ventana. «¿Recuerdas hace un año, en una tarde parecida, cuando os oí hablar por primera vez a Vincenzo y a ti? Sobre el plan para declararte loca. Dios, qué ciega estaba. No, eras prisionera. Tu educación, tus miedos, tu hábito de obediencia. Y tú me liberaste. Nos liberamos mutuamente». La tormenta se desencadenó de repente. Las gotas caían sobre las ventanas y los relámpagos cortaban el cielo. A su luz, los viñedos parecían criaturas vivas bailando al son de la música de la lluvia. «Mañana es el gran día», dijo Delia. «El círculo se cierra donde todo empezó, en la capilla. Pero ahora este lugar simbolizará no la muerte, sino el renacimiento». La mañana de la inauguración era clara. La tormenta de la noche había despejado el aire, y todo a su alrededor parecía brillar con vida renovada. La capilla estaba llena de gente, periodistas, críticos, vecinos. Máximo pronunció un breve discurso. «Este centro cultural no es solo una galería o un museo. Es un monumento al amor que no mata, sino que da vida. El amor de mi padre por el arte, el amor de Claudia por la belleza, el amor por la verdad que nos ayudó a todos a liberarnos de las cadenas del pasado». Delia se detuvo junto al retrato de Claudia. A la luz del sol que entraba por las vidrieras, la mujer del retrato parecía sonreír, ya sin sombra de tristeza o miedo. Un hombre mayor, uno de los empleados más antiguos de la bodega, se acercó a ellos. «Señor Máximo, señora Delia, recuerdo el día en que el señor Carlo trajo a Claudia aquí por primera vez. Ella vio inmediatamente el potencial de este lugar. Dijo, la luz debe vivir aquí. Y ahora, después de todos estos años, la luz siempre encuentra un camino», respondió Delia, «incluso a través de la oscuridad más profunda». Al anochecer, cuando los últimos invitados se habían dispersado, los dos estaban solos en la capilla. Las velas, encendidas en memoria de los que no habían vivido para ver el día, proyectaban una suave luz sobre las paredes. «Sabes», dijo Máximo, «por fin me he dado cuenta de lo que quería decir mi padre cuando hablaba de una nueva vida. No soñaba solo con una galería o un centro cultural. Soñaba con un lugar donde la gente pudiera ser libre, de prejuicios, de miedos, del peso del pasado. Y hemos creado ese lugar. Gracias a ti, tu fuerza, tu fe en la verdad. No, gracias a todos nosotros, a todos los que tuvieron el valor de decir la verdad, de recordar, de perdonar». Salieron al porche de la capilla. El sol poniente teñía de dorado los viñedos, las campanas sonaban a lo lejos. La vida seguía, pero ahora era una vida diferente, sin la sombra de la mentira y la manipulación. «¿Y ahora qué?», preguntó Delia. «Lo siguiente, vamos a vivir, honestamente, abiertamente con amor, como debe ser». En el crepúsculo cada vez más denso, la capilla brillaba desde dentro, como un faro que señala el camino a todos los que buscan la luz en la oscuridad. Una historia de traición y venganza no terminó con el triunfo de la venganza, sino con el triunfo de la verdad y el amor, tal vez la mayor justicia de todas.